Cuando hablamos de crisis sanitaria, no solamente tendríamos que referirnos a las dolencias, a la situación del cuerpo, sino también tendríamos que hablar un poco más de lo que pasa con nuestra mente y con nuestras interacciones sociales a consecuencia de ella. Este es un tema que todavía no lo tratamos con la debida importancia, seguramente lo haremos en el futuro, porque la verdad que complica en demasía y en algunos casos deteriora las relaciones sociales, familiares y afecta principalmente a nuestros niños. Muy buenas noches, nuevamente es viernes, estamos ya preparados para un fin de semana. De esto que es un año frenético, ¿no? A pesar de todo, quizás tenga que ver con la angustia, quizás tenga que ver con, siendo un poquito más optimista, tenga que ver con la expectativa, pero así vamos, Benjamín. Sí, y la salud mental es un tema que normalmente no se trata con la seriedad y profundidad que merece el caso en nuestro país y más en estas circunstancias, como la que estamos viviendo en el presente. Conocimiento de campo, señor director. La pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto enorme en nuestras vidas. Muchos de nosotros nos enfrentamos a retos que pueden ser estresantes y abrumadores y que pueden provocar emociones fuertes en adultos y niños. Las medidas de salud pública, como el distanciamiento social, son necesarias para reducir la propagación del COVID-19, pero pueden hacernos sentir aislados y aumentar la ansiedad. Aprender a sobrellevar esto de manera sana en este momento sanitario crítico puede ser la clave para evitar peores males. Un tema realmente importante, Augusto. ¿Quién no es protagonista de esta cuestión? A veces de manera inconsciente no lo asumimos, pero se han complicado las relaciones sociales, el distanciamiento social tiene sus consecuencias en todos los planos. La cuestión familiar en muchos casos se ha deteriorado, tampoco sin asumirse debidamente. Los chicos que no van a clases es una cadena de problemas que no se asumen en su real dimensión. Yo usaría tu misma expresión cambiándole el tono. ¿Quién no es protagonista de esta situación? Vamos a la ficha de nuestro invitado. Marcos Tatijevski, psicólogo con especialización en innovación y gestión de la experiencia del cliente, docente universitario y conferencista. ¿Qué tal, Marcos? Un gusto tenerte esta noche. No voy a intentar pronunciar tu apellido. Marcos nomás. Marcos nomás, ¿verdad? Vamos por la vía fácil. Ahí está. Una de las primeras cuestiones estresantes es tratar de pronunciar su apellido. Yo vi muchas consonantes. Sí, sí, es más fácil de lo que parece Tatijevski Alexandrovich, pero bueno, dejemos de Marcos. ¿Hace cuánto estás en Paraguay? Yo llegué a Paraguay en el 90 a visitar, mis padres vinieron primero, pero desde el 93 estoy radicado en Paraguay, así que más de 25 años. En estos días te leímos y te escuchamos en relación a un síndrome que tiene que ver con esto que nos pasa. ¿Podés darnos una línea de base al respecto? Sí, hace un par de semanas en el New York Times, un psicólogo columnista del New York Times llamado Adam Grant escribió sobre una nueva sintomatología, una nueva patología psicológica que, si bien todavía no está registrada en los manuales oficiales, todo el mundo ya la conoce y ya la está sintiendo. Él la denominó languishing, que sería algo así como el marchitamiento. Lo que pasa con una flor que no recibe sol, que no recibe agua y se va marchitando. Y notó que eso está pasando en todo el mundo, con todo tipo de personas, en todas las edades, independientemente de tener o no un problema con la pandemia, específicamente con el coronavirus. Y ese languishing, ese marchitamiento se muestra principalmente por dos síntomas: la falta de motivación y la falta de foco, que no son poca cosa. Claro, pero como hay muchos problemas derivados, aparte del sanitario que dice Augusto, que bueno, esa es la mayor de las complicaciones, pero después vienen las cuestiones laborales. Gente que perdió su trabajo,
Después viene el distanciamiento social. Somos seres sociables por naturaleza, no podemos socializar o lo hacemos en menor medida. Después viene la convivencia, el núcleo familiar, que es el receptáculo de todos esos problemas, y los niños entre medio que ni siquiera pueden salir a jugar con sus amiguitos. Entonces, ¿cómo empezar a asumir? Yo sé que en este momento muchas veces se puede entender que no es la prioridad es salvarse, salvar el pellejo, pero esto también forma parte de los males que padecemos. ¿Cómo los empezamos a tratar? Es la pregunta. Claro, es salvar el pellejo, pero también tenemos que pensar en salvar el pellejo a largo plazo, ¿verdad? Paraguay viene desde hace mucho tiempo sufriendo el descaso con la salud mental. Hasta muy poco tiempo, hasta 20 años atrás, alguien que iba a un psicólogo era un loco. Sí. Entonces se escondía. Hoy ya se acepta un poco más. El problema de la salud mental en el contexto de la pandemia es que la pandemia nosotros podemos visorar, mirar hacia adelante y decir, ok, 6 meses, 1 año, 2, 3, y se controla. No sabemos cuánto. Pero esa incertidumbre genera una angustia que va a perdurar por muchos años, ¿verdad? Eso pasó después de las guerras, se pudo notar después de la Segunda Guerra Mundial. El trastorno, el síndrome de estrés postraumático de una guerra o de una pandemia dura décadas. O sea, nosotros nos vamos a acordar cuando seamos viejitos, sí, no hay duda. Y los chicos se van a acordar del año 2020, 2021, Claro. y eso genera una angustia que perdura en el tiempo. Ese es un problema que ya debemos empezar a mirar hacia adelante y empezar a pensar como país qué vamos a hacer Claro. con ese tema. Mira, son contradicciones importantes cuando mezclas este país con el pensamiento, pero está bien. Hacías una expresión semiótica y identificabas falta de motivación y falta de foco. ¿Puedes hablarnos un poquito de ambos elementos? Ok. El marchitamiento y el problema del marchitamiento se le dice el hermano del medio de las enfermedades mentales, porque no es ni tan grave como un burnout, que es cuando la gente literalmente se quema y no puede más trabajar y pierde la conciencia, ni tan grave como una depresión, pero tampoco es salud mental, está ahí en el medio. Y como todavía es algo muy nuevo, porque es tan nuevo como la pandemia, no está muy claro todavía ni la sintomatología ni el tratamiento. Pero esos dos factores, primero la falta de motivación, y es una falta de motivación interesante, porque es falta de motivación hasta para hacer lo que me gusta. Entonces, a mí me gusta caminar, Que no podés pero muchas cosas hacer, ¿verdad? primero hay cosas que no se pueden, pero aún las cosas que se pueden, ¿verdad? Yo puedo caminar, dar la vuelta a la cuadra y hacer 5 o 6 vueltas a la cuadra de mi manzana sin ningún problema a las 5 de la tarde con mi máscara, pero la gente está sin ganas de hacer. Eso por un lado, es la motivación para lo más simple, y eso afecta muchísimo el desempeño laboral, afecta muchísimo el desempeño o las relaciones sociales, familiares, porque la gente está sin ganas, por un lado. Y por otro, el tema del foco. Daniel Goleman, que es un psicólogo americano que fue, digamos, el que nos contó al mundo sobre la inteligencia emocional, en su último libro habla de que el foco, la capacidad de atención, es la competencia que más hace falta hoy en el mundo empresarial y en el mundo en general, y la que menos hay. Tenemos tantos estímulos de celular, televisión, radio, todo tipo de estímulos, que estamos con dificultades en enfocarnos. Entonces, si uno mezcla la poca capacidad de atender a algo con las pocas ganas de hacer algo, se encuentra en una situación de estagnación, de estar parado, de estar sin movimiento hacia adelante, y ese es el resultado del marchitamiento, del languishing que comenta Dan Grant. Ahora, te pregunto al escucharte, ¿esto no es más característico de los países del norte, en donde hay redes de protección social muy, muy sólidas, entonces la gente puede estar sin laburar, sin trabajar, y eso contribuye también a este estado de estancamiento que mencionas? Pero en países pobres como los nuestros, perder el trabajo es una tragedia. Son muchos los que padecen esa realidad hoy. Y los que tenemos la suerte de estar trabajando, todos en su mayoría tratan de hacer
mejor las cosas a los fines de mantener su puesto de trabajo. No tenemos realidades distintas, digo, entre norte-sur en este sentido positiva. Exacto. Bueno, el problema es no que... positiva la falta de redes sociales. Una cosa es que yo quiera hacer mejor las cosas, otra cosa es que yo logre hacer mejor las cosas. El problema del marchitamiento es que o impide o dificulta que yo haga mejor las cosas porque tengo poco foco y tengo poca motivación. Aunque yo sé que, bueno, si no hago bien las cosas puedo perder mi trabajo. Es como una expresión en guaraní que todo el mundo conoce, es el caihué. Es un caihué patológico donde efectivamente la gente dice, por más que yo sé que tengo que hacer bien hecho mi trabajo, por más que yo sé que tengo que estar ahora, por más que yo sé que tengo que estar enfocado en lo que estoy haciendo, en mi cliente, en mi proceso, en mi producto, no se logra como un resultado de toda la angustia y especialmente la incertidumbre que genera esa angustia que la pandemia trae, ¿verdad? La incertidumbre de no saber si mañana tengo trabajo, si pasado mañana estoy vivo, o si dentro de 3 días pasó todo y no hay más nada que temer. Debe haber también un sentimiento que probablemente simulamos o disimulamos, que se resume en una palabra que está muy bien poetizada en tu país, en canciones inolvidables, como es la tristeza. Porque a mí se me hace que... En fin. Claro, no te en fin. A mí se me hace, lo recuerdo a Joaquín Sabina cuando dice ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿No? ¿Quién nos robó 2 años ya, viejo? Supongo que tiene que ver eso también, ¿no? Hay gente, nosotros en broma en casa decimos con mi esposa que teníamos que cumplir 50 años en el año 2020, pero no cumplimos porque no usamos. Claro. Entonces intentamos poner humor en algo que es grave, que es esa tristeza que uno no sabe cuándo va a terminar, que es peor, ¿verdad? Porque cuando yo tengo una pérdida, si yo tengo la pérdida de un familiar en condiciones normales, yo sé que el duelo va a durar un cierto tiempo, Sí. que es natural, pero nosotros estamos en estado de duelo constante, en un estado de duelo que no deja de doler Sí. y que no sabemos cuándo va a dejar de doler. Y esa tristeza es una tristeza no muy grande, no muy aguda, pero permanente. constante, y es mucho peor. Entonces, eso genera, son los generadores de ese estado de marchitamiento. Una imagen que también me contaron y que me gustó mucho, somos árboles que estamos perdiendo las hojas despacito porque no sabemos cuándo llega la primavera. Sí. Y sumarle la incertidumbre, Claro. eso, no sabemos cuándo llega la No primavera. sabemos cuándo llega. Tenemos que hacer una pausita. Bueno, ¿cómo ¿Te no? parece? Sí, Y luego volvemos con nuestro invitado y este tema que es indispensable de charlar, por lo menos una vez cada tanto, ¿eh? Estamos de vuelta con nuestro invitado hoy, Marcos. No voy a repetir su apellido. Como dijimos Animate. No me animo. Hay actos de cobardía que uno debe asumirlos con cierta normalidad. Suelo usar Marcos de Fanego, uso el apellido de mi señora. Muy bien. Estábamos de vuelta con Marcos de Fanego, tratando problemas que generalmente nos abordan. Y vos hablabas de un estado emocional. Todos los días en periodismo hablamos de la incertidumbre, la angustia. Hacemos construcciones intelectuales, pero en realidad tiene bases muy concretas. Este tema social, por ejemplo, depende del segmento también al que uno pertenece, gente que perdió su trabajo, que depende de alguna salida estatal que no se presenta muchas veces, se anuncian y no se concretan. ¿Por dónde empezamos a abordar? Porque entre tanto, si bien la gente está retraída, también aumenta el malestar, el mal humor social. Así mismo. ¿Y esto se va a manifestar en algún momento, Marco? Ya se está manifestando, pero en escalas Así pequeñas, mismo. ¿verdad? En escalas pequeñas, en las oficinas, en las casas, en los grupos de amigos, en los grupos de WhatsApp la gente empieza a salir enojada, pero sí, va a empeorar si no se aborda de una manera correcta. A ver, esperar que el gobierno aborde un tema de salud mental, cuando nunca lo hizo. En Paraguay no tenemos tradición de que se aborde la salud mental como un problema de salud, aunque no hay salud sin salud mental. Yo no esperaría para los próximos siglos, tal vez.
Por otro lado, el acceso a terapia, a un psicólogo, a un psiquiatra, si bien el sector público de salud pública tiene buenos psicólogos y psicólogas, tiene buenos psiquiatras disponibles, hay acceso hasta gratuito, pero por dos motivos. Uno, porque no dan abasto, y otro, porque la gente tiene un prejuicio de decir, no, yo no me voy a ir a psicólogo o psiquiatra porque yo no estoy loco. Y cuando sí se siente mal. La definición de una patología mental es cuando te empieza a afectar la calidad de vida. Claro. Todo el mundo es un poquito loco, hablando técnicamente, todos nosotros tenemos una neurosis, pero solo es necesario tratarla cuando empieza a afectar la calidad de vida. Sí. Y en este momento empieza a afectar la calidad de vida de mucha gente, de casi todo el mundo. Por suerte hay salidas que no necesitamos esperar ni el Estado ni los profesionales de salud para poder tratarlo. Y como bien decís, los países no han trabajado, los países en general no han trabajado, y mucho menos Paraguay. Por eso creo que fue esta mañana que mencionaba yo que sin hipocresía hay que debatir, por ejemplo, o sea, de pronto te plantean, y hasta con cierta justicia quizás, este tema de por qué se van a vacunar los jugadores, pero ¿por qué no debatimos también cuánta salud mental te está salvando que cada fin de semana haya fútbol en un país? Sí. Porque hay que incorporarlo como una realidad, ¿no? Así es. Y lo que quería preguntarte es también a propósito de eso, instalamos consignas, hablamos por ejemplo de distancia social, y en realidad no tendríamos que hablar de distancia física, porque caramba, nadie diseñó una ingeniería para la proximidad social, Marcos. Es preocupante. Así se diseñan planes de vacunación que están muy bien, pero de aproximación social no. No, además, bueno, todos sabemos que en Paraguay siempre decimos, ¿cuándo hacemos el asado? Y nunca lo hacemos. Claro. O sea, la proximidad social, si bien está ahora diferente de lo que era antes, no es que tampoco siempre fuimos un pueblo muy próximo, sí familiero, eso tal vez cambió bastante, ¿verdad? La posibilidad de estar en las grandes familias todos juntos, pero hay formas de abordar eso que no son las mejores, tal vez no sea el mejor estado, la mejor forma de juntarse, pero hay formas de juntarse. A veces un llamado telefónico, usar la tecnología no es lo mejor, pero es algo. Sí. En contrapartida con no tener ningún Nosotros contacto. hicimos un asado por Zoom con varios amigos de Buenos Aires, claro, un asado por Zoom, cada uno hizo su asadito y estuvimos 4 horas compartiendo ahí, digamos. Con una curiosidad que todavía no se está midiendo, pero ya se está percibiendo. Cuando 6 amigos o 3 parejas se encuentran en una casa para tomar un vinito y comer algo, la mitad está usando su celular. Claro. Pero cuando están en Zoom, están todos atentos a la conversación. Es impresionante, sí. Entonces, hasta pondría en duda, yo no tengo ningún dato científico que lo compruebe. Es la fascinación de la pantalla, ¿eh? Sí, que la pantalla, estar, digamos, en contacto por pantalla en un grupo, tal vez te ponga más atención que estando juntos físicamente. Yo creo que va a llegar un momento en la post-pandemia en donde seguramente cambiarán muchas conductas. Se hablaba incluso de conductas sexuales, en este estado de semi-encierro y compañía y cierta represión, pasó en otras etapas. Sí, es más aburrido hacerlo por Zoom, ¿eh? Es más aburrido por Zoom, por ejemplo, no es atractivo, ¿verdad? Sí. No, pero en serio. Ahora, mucho antes que esto termine, el asunto es cómo tratamos ciertos problemas. Por ejemplo, nuestros chicos. Probablemente en los niveles de sufrimiento, expresados, manifestados o no, los niños son los que reciben la peor parte. Los niños no pueden verle a sus amiguitos, están dependiendo, los que tienen acceso a la tecnología, su interacción con el resto del planeta es súper limitado. Los más sociables de todos son los niños. No pueden aprender a leer, problemas serios, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer entre tanto con ellos? ¿O cuáles son los lineamientos generales que se recomiendan a nivel mundial seguir? Y complemento, en un país donde 7 de cada 10 casas solo tiene una mujer cuidando a los niños, donde el papá desapareció o no viene o no participa. Yo creo que lo más importante, yo creo técnicamente que lo más importante, y todavía no hay
consenso mundial en el mundo de la salud mental sobre cuál es la línea a seguir, pero mi opinión técnica es que lo primero hay que hablar con los niños. Los niños saben, los niños entienden mucho más de lo que los adultos creemos que los niños entienden. Entonces, hablar con los niños de la situación, explicarles qué está pasando, obviamente en un lenguaje que ellos entiendan, pero también es importante no subestimar el entendimiento de los niños. Los niños entienden cuando uno dice que hay una enfermedad, que es peligroso, que te puede hacer doler el pecho. El niño sí va a entender eso. Sí. El niño puede entender que hay momentos donde puede encontrarse y no con sus amiguitos y que hay que esperar. O sea, el niño y la niña sí entienden. Lo primero, si me preguntan, si una pareja de padres me pregunta, lo primero que yo recomendaría es hablar con los niños. Lo quiero aprovechar el tiempo, poco tiempo que queda, para preguntarte también un tema laboral. Lo bueno y lo malo de teletrabajar que se ha verificado en estos casi 2 años, ¿qué se ha visto de fortalezas y debilidades? Depende mucho del rubro, ¿verdad? Hay gente que no quiere más volver al trabajo físico en las oficinas. Hay empresas en Paraguay que descubrieron que ya no quieren que ese gasto no era necesario. Así mismo. Por otro lado, yo también creo que la interacción humana social dentro de la oficina es importante en ciertos rubros, ¿verdad? Creo que va a haber una mezcla. Yo creo que vamos a llegar a un momento híbrido donde lo que sea necesario hacer presencialmente se va a hacer presencialmente, lo que no sea necesario y podemos usar la tecnología, vamos a usar la tecnología. Lo importante es que la salida para ese estado mental, ese estado de marchitamiento mental que tenemos dentro de la pandemia, es algo que un psicólogo húngaro-americano llamado Mihaly Csikszentmihalyi, ese sí tiene nombre difícil, definió como el flujo, el flow en inglés, o flujo, que es ese estado mental que uno tiene cuando está haciendo algo que le gusta. Entonces el pintor que pinta, que está pintando una obra de arte, se olvida de comer, se olvida de dormir, él está tan metido en lo que está haciendo, o un periodista que está haciendo una buena nota, la motivación, ¿verdad? Sí. Que pierde la conciencia del resto. Bueno, ese estado de flujo que se puede lograr cuando uno hace algo que le gusta y se concentra en eso es el antídoto al marchitamiento. Y hacer algo que le gusta, no estamos hablando solamente de cosas muy complicadas. Puede ser desde ver una serie en la tele hasta hacer caminatas, hacer deportes, tener conversaciones, leer libros. Las series han sido muy vinculadas a los flujos probablemente, porque la gente se pasó viendo maratónicamente. Sí. Exacto, pero cuando uno ve maratónicamente porque no tiene otra cosa que hacer, es otra cosa. No es flujo. Flujo es cuando realmente yo me doy el tiempo en mi semana de vida para ver una serie que me gusta. Ahora, esto está bien, pero es otra vez para un segmento de la sociedad, me parece. Por eso yo te decía, hay un sector muy vasto en donde la desesperanza está calando. Así es. Se convierte en mucho mal humor, puede ser explosivo y todo lo demás. Pero estamos todavía en el estadio justamente de la falta de esperanza. Cuando perdés la esperanza, no tenés trabajo, no tenés asistencia. Alberdi, concreto. Son 15.000 alberdeños que no tienen para comer, ¿verdad? Y ya empiezan a rebuscarse, como se dice normalmente, el tacho de basura, a ese extremo. Pero esa es la realidad. Entonces ahí necesitamos, más allá del sostenimiento psicológico, respuestas concretas, si no, no hay mago de la psicología que te resuelva eso. Así es, o sea, si no hay la base, digamos, la famosa pirámide de Maslow, ¿verdad? Si yo no tengo agua, comida y aire, no importa qué tan sostenido yo esté. Pero lo importante es estar listos. Primero, lo importante es que el Estado esté presente y cumpla con lo que debería cumplir, que no cumple. Pero bueno, sacando de eso, es que además, yo suelo decir el tapepoí y la autopista. El tapepoí es cumplir esa urgencia inmediata de salud física y alimentación y trabajo. Pero ya tenemos que estar construyendo la autopista para el post-pandemia, porque si no nos va a agarrar otra vez desprevenidos, ¿verdad? Otra vez vamos a llegar, ok, solucionamos, tenemos vacunas, estamos todos vacunados, nadie más tiene coronavirus, pero tenemos un montón de gente con patologías mentales, trabajando mal, insatisfechos, deprimidos, y eso cuesta caro al Estado,
y obviamente cuesta caro a la persona desde el punto de vista emocional. Claro, no. Se va a necesitar mucha creatividad para... y si no hay creatividad, por lo menos sentido común, digamos, para generar proyectos de futuro al respecto de la salud mental de las personas. Y yo veo una aridez terrible, capaz que vinculado al hecho de que no podemos caminar y comer chicle al mismo tiempo, digamos, como Estado. Pero bueno, eso queda pendiente. A veces ni caminar. Y a veces ni caminar, sí. Eso queda pendiente, Marco, ¿no? Perfecto. Sí, así como se dice, si yo como bien, duermo bien y camino 30 minutos por día, voy a tener un físico saludable. También hay ciertas actitudes que yo puedo tomar para tener una salud mental saludable, que es básicamente buscar dentro de lo posible, dentro de lo que yo pueda, hacer cosas que me gustan, que me Eso, incentiven, lo que me malo motiven. es no estar haciendo nada, ¿verdad? O sea, leer, peor. jugar al ajedrez, hay que buscar Ya hay ocupación. incertidumbre del futuro. Si Ah. yo además me paralizo en el presente, Sí. mala señal. Huapú o mañapucú, eso es. Por Lo peor más de lo peor. desesperante que esté la situación, entretenerse con algo, digamos. Sí, ya tenemos que despedir el programa, pero este tema o estos temas que nos planteas para reflexión, ¿qué nivel de discusión hay en el país a partir de tu relación con tus colegas? ¿Cuánto crees que está abarcando en términos de lo que debería abarcar? A ver, como gremios, los gremios de la salud mental, como tantos otros gremios, no son muy unidos. Yo creo que debería haber más conversación entre psiquiatras, psicólogos, que son dos campos directamente relacionados con la salud mental, para que empecemos a dar atención inmediata, apoyo inmediato, por ejemplo, a las familias que están en la puerta de un hospital con su paciente adentro, que no saben si salen 2 días o si no sale. Y además empezar a preparar una estrategia país desde el punto de vista de la salud mental para muy breve, cuando la cosa empiece a cambiar de dirección y el problema de salud mental empieza a ser tal vez hasta más grave que el problema de salud física. Muchísimas gracias, Marco. ¿Sí? Al contrario, un Muchísimas placer. gracias. Bueno, lo mejor que puede hacer para su salud mental es ver el siguiente programa, ¿no? Cuenta final de Liga Carminia con alguien más. Con alguien más, exactamente. Que Hasta sigan la bien. próxima semana. Hasta la Lunes. próxima semana.